Bueno, hermanos, vamos a continuar en esta hora con nuestro estudio y ahora vamos a ver el tema de la escuela del derecho. Y queremos, hermanos, recordar que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y ahora queremos ver cuál es el uso legítimo de la ley. ¿Cuál es el problema que usted necesita ver? Quiero que por favor vaya rápidamente, porque esto nos va a ayudar a ubicarnos en el tema. Romanos, capítulo 9. ¿Cuál es el asunto de la ley para el religioso judío? Dice el versículo 9:30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero en caso contrario, dice, mas Israel, versículo 31, que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Cómo iban ellos queriendo obtener la justicia? Por obras de la ley. Y eso significa que ellos no estaban usando legítimamente la ley. Entonces queremos aprender en esta lección cuál es el uso legítimo de la ley. Puesto que la ley, vamos a ver a través de la escuela de derecho, que la ley no puede salvar a nadie. No porque no sea perfecta, sino porque el hombre no puede cumplir a la perfección los estándares perfectos de Dios. Entonces, empecemos. Hagamos un viaje a la escuela de derecho. Si usted nunca ha estudiado derecho, hoy lo vamos a graduar de abogado. Primero que nada, debemos responder la pregunta, ¿es la ley, los 10 mandamientos mala? No, no es mala. La palabra del Señor dice que la ley de Él es santa, justa y perfecta. Entonces, vamos a ver que el problema no es la ley. Recuerde lo que le dije en una de las clases anteriores. Dios es perfecto. El cielo es perfecto. Su ley es. ¿Cuál es el problema? Que no somos perfectos. Entonces, la ley no es mala. La ley es buena si la utiliza ¿qué? Correctamente, para lo cual Dios la entregó. La ley debe ser aplicada específicamente a aquellos que aún no son salvos. En 1 Timoteo 1, 8 al 9 dice, pero sabemos que la ley es buena, no mala. Pero si la usamos, ¿cómo? Legítimamente. ¿Cómo la usaban los religiosos? Como un medio para ser aceptos a Dios, pero no lograban alcanzar los estándares perfectos. Entonces, ¿para quién fue dada la ley? ¿Para el justo? ¿Para la persona que ya ha sido justificada por la fe en Cristo? No. Dice, para los transgresores, para los desobedientes, para que a través de la ley se miren pecadores. El apóstol Pablo dijo, yo no conociera lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y cuando Pablo se vio en la ley del Señor, que la ley decía no codiciarás, ahí comenzó su naturaleza pecaminosa a producir toda clase de codicia en él. ¿Cómo supo él que él era un gran codicioso? La ley se lo mostró. Es buena si la usamos legítimamente, ¿verdad? La ley a manera de darnos conocimiento y conciencia de que somos pecadores es un uso correcto de la ley. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Qué responderían ustedes a esa pregunta? Pablo dijo, en ninguna manera. Entonces esto deja claro que la ley no es pecaminosa ni defectuosa. C, Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo es la ley? Santa. No es mala, es justa, es buena, es santa. El mandamiento santo, justo, bueno.
La Biblia confirma que la ley es perfecta. La ley muestra dos cosas, muestra el pecado del hombre, pero muestra la santidad de Dios, muestra la perfección de Dios. ¿Entiende? Entonces, los 10 mandamientos no fueron dados para hacer lo siguiente. Literal A, del punto 2. La ley no fue dada para salvar a las personas de sus pecados. Y esta es una de las confusiones que tiene la gente hoy en día. Y entonces, ¿para qué Dios nos dio los mandamientos, pues? No para que los cumplamos y seamos salvos por cumplir la ley. Pero, ok, ¿quieres ser salvo por cumplir los mandamientos? ¿Cuántos tiene que cumplir? Y Santiago 2:10 que dice, el que falla, uno. ¿Ha fallado cuántos? Todos. Por eso Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley no puede salvar, ¿ya? Por cuanto era débil por la carne, no porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos débiles debido a una condición de una naturaleza pecaminosa, la carne. La palabra carne en la Biblia, sin ese, se refiere a la naturaleza pecaminosa. La palabra carne, la palabra carne aquí está haciendo una referencia a la naturaleza pecaminosa, como también la palabra pecado, sin ese en la Biblia, es una referencia a la naturaleza pecaminosa. ¿Entiende? Entonces, es a causa del pecado que condenó el pecado en la carne, en un cuerpo, y este cuerpo tiene una naturaleza pecaminosa. La ley no fue dada para hacer a una persona justa ante Dios. ¿Qué dijo Romanos 3:28? Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo es justificado el hombre? No, pero dijo antes algo la palabra. Por fe. ¿No es eso lo que hemos visto? Por fe. Sin las obras de la ley. Oh, qué bien. Vamos a Romanos 3:20. Entonces, ¿qué dijo Pablo en Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Cuando Pablo dice ningún ser humano va a ser justificado por obrar la ley, ¿qué significa eso? Ningún ser humano. Dicen, yo sí puedo. Yo sí, me he mantenido 40 años cumpliendo a la perfección. Bueno, en la Biblia también hubo un joven que se consideraba muy justo, el joven rico, y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo el Señor? Los mandamientos conoce, le dijo. ¿Por qué el Señor no le dijo, cree en mí nada más, sino que le dijo, los mandamientos conoce? Porque Él quería que a través de la ley viera su pecaminosidad. ¿Y qué fue lo que el joven dijo? Todos los he cumplido. ¿Y qué le dijo el Señor? No, le dijo. Lo vio, y lo vio con amor, y le dijo, una cosa te falta. Santiago 2:10, falla una cosa, ¿cuánto falla? Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Entonces, ¿cuántos mandamientos había cumplido? Ninguno. Ninguno. Ningún ser humano será justificado. Usted, yo, nadie tiene esa capacidad. Por eso vino Cristo. Piense, hasta con lógica, si el ser humano pudiera ser salvo por sus obras, ¿para qué vino Cristo? ¿No es lógico? La ley no fue dada para impartir vida. La ley, ¿qué otra cosa no puede hacer? No puede hacer justa una persona, pero tampoco puede impartir vida. Ni eterna vida abundante. ¿Qué dice Gálatas 3:21b? Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, ¿qué significa? Que no puede dar vida. La justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley dada puede dar vida, entonces la justicia fuera por obrar la ley, pero no podemos cumplirla. Y como resultado, ¿qué tenemos al no cumplirla? La paga del pecado es. La ley no fue dada para liberar a los creyentes en Cristo del pecado o santificarlos en su vida cristiana. Si la ley no fue dada para la justificación del creyente, tampoco la ley fue dada para la santificación del creyente. Romanos 6:14 dice, porque
el pecado no se encerrará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Mira, cómo la gente tiene un concepto equivocado de la ley, piensan que con la ley van a ser más santos. Llego yo a una iglesia, ¿va? Y en la mera entrada estaba un rótulo así, con 2 tablas de la ley. Pero no tenían 10 mandamientos, tenían como 50. Y decía aquí, en esta iglesia, solo los que cumplan estos mandamientos pueden ser miembros. Y estaba el mandamiento que las mujeres no usaran pantalones. Entonces, miren que ellos piensan que con estas leyes van a ser más santos. Y tremendo que esta señora trabajaba conmigo en el mismo lugar. Yo soy cocinero. No cocino tan bien, pero soy cocinero. Y hermano, y trabajaba conmigo. Y yo la miraba que en el trabajo ella llegaba con una falda larga, pero abajo de la falda, pantalones. Y yo, pues, ¿y que en su iglesia no hay una ley que dice no usar pantalones? Me dice, sí, pero es que Dios sabe que aquí estoy en el trabajo. Me dice, y además ando una falda encima. Le digo, pero si los pantalones son el pecado, por el cual los tengan en el trabajo o en la casa, van a ser pecado. Es que Dios quiere que sea más santa. No, es que no es por estas leyes que usted es más santa. Hay gente que tiene el vestido tan largo, pero tiene una lengua. La ley no fue dada para ser un manual para la vida cristiana. Dios dio su espíritu para guiar a los creyentes en Cristo a la piedad. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. No estamos bajo la ley. No fue dada como un manual que usted va a decir, paso 1, mandamiento 1. Paso 2, mandamiento 2. Mire qué sorprendente. Estaba yo en una campaña evangelística. ¿Ustedes saben lo que es una campaña evangelística? ¿Sí? Y cabalito en la campaña me dijeron, cree en Cristo. Pero al siguiente día me agarra el pastor y me dice, ahora para ser salvo, me dijo. Y yo dije, bueno, pero usted me dijo ayer que si creía en Cristo iba a ser salvo. Pero ahora para ser salvo tiene que cumplir con esta lista de mandamientos. Y me pone, mandamiento 1. Me sacó como unos 30 solo en ese momentito, hermano. No es un manual para la vida cristiana que tú vas a ir paso por paso ahí. No, no es así. Ni que por ese manual tú vas a ser más piadoso. Tito 2:12, ¿qué es lo que, cómo la persona puede aprender a vivir una vida de piedad? ¿A través de qué? ¿A través de la ley o a través de la gracia? Dice que la gracia nos enseña a vivir ¿cómo? Piadosamente. Dios dio la ley, los mandamientos, para hacer lo siguiente. Entonces ya vimos para qué no es la ley, ¿verdad? Ahora vamos a ver para qué sí es la ley. La ley fue dada para silenciar toda defensa. ¿Qué dijo Pablo? Pero sabemos, dice en Romanos 3:19, que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se... ¿Cómo queda el moral al querer justificarse? ¿Cómo queda el religioso al querer justificarse? ¿Cómo queda el inmoral al querer justificarse? ¿Cómo queda todo el mundo? Todos somos pecadores. La ley fue dada para hacer al mundo entero responsable de sus pecados ante Dios. Tenemos un problema, hermano. Es que nosotros hacemos lo malo y no queremos ser responsables de lo malo que hacemos. Y por eso Dios dio la ley para enseñarnos a responsabilizarnos, que reconozcamos que somos, porque Dios lo determina y su juicio es perfecto y nosotros no. Dice el versículo 19 de Romanos 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Tú eres pecador, tú eres culpable, tú no cumples los estándares perfectos de Dios, tú estás hermanos, en una condición no buena y necesitas un Salvador. La ley fue dada para inculpar a las personas injustas de pecado. 1 Timoteo 1:8-9 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quiénes? Los transgresores y desobedientes. ¿Quién es el justo? Cuando usted escucha la Biblia, el justo
no está hablando de una persona que no peca. Por ejemplo, ¿cómo Dios llamó a Lot? El justo Lot. ¿Y qué cosas justas hizo Lot? Si toda su vida vivió como carnal. ¿Y cómo lo llamó Dios? Justo. ¿Por qué se le llama justo? Porque cuando pone la fe en Cristo la persona, se le atribuye la justicia de Cristo y por lo tanto, al tener la justicia de Cristo, Dios no lo mira como un pecador, sino como una persona justa por la justicia atribuida de Cristo a su favor. Amén. Quería esclarecer eso nada más para que tengamos una idea de lo que vamos a hablar más adelante. La ley fue dada como un instructor para guiar a los no salvos a confiar solamente en Cristo para justificación. Recuerde que Gálatas 3:24 al 25 dice que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro. Quiero explicarle algo. Incluso en la cultura greco-romana se acostumbraba a hacer esto y la carta a los Gálatas también lo enseña. Dice que cuando un padre greco-romano tenía varios hijos, no es como nosotros, que ¿cuántos hijos querés tenerle? 2, 3. O sea, ellos no. Ellos podían ser animados a tener 20 hijos. El problema era con la herencia. ¿Cómo iban a darle herencia a los 20? Entonces ellos tenían un proceso y el proceso era que tenían esclavos y los esclavos de ellos eran personas que conocían, tenían conocimiento para educar a un niño y llevarlo a una madurez. Y ponían bajo la tutela de ese esclavo y ese esclavo era el maestro. Y del año 1 al año 12, ese esclavo era el maestro, lo guiaba. A los 12 años era presentado a los juzgados y ahí lo reconocían legalmente como hijo del padre grecorromano. Y en ese momento tenía derecho a todos los beneficios del padre. Pero ¿quién era el maestro del año 1 al 12? El esclavo maestro. Entonces, ¿qué hizo la ley con nosotros? Él fue nuestro maestro hasta que aparece ¿quién? Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. El fin de la ley es Cristo. La ley fue con nosotros en el camino y nos fue mostrando. Mira, sos pecador, mira. No matarás, pero tú matas. No robarás, pero mira, tú robas. Tienes un problema y allá está la solución, Cristo. Amén. Entonces, para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados, dice, por la ley, por las obras. No. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez el niño cumplía 12 años y era reconocido legalmente, ¿seguía bajo la tutela del esclavo maestro? No. Ahora él tenía todos los privilegios. Eso es interesante, pero eso más adelante lo vemos. La ley mantiene a los pecadores bajo custodia hasta el día que depositan su fe en Cristo solamente. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser, ¿qué? Revelada. Cuando una persona no ha confiado en Cristo, ¿bajo qué? ¿Bajo quién está? ¿Ah? ¿Bajo qué custodia está la persona que no ha confiado en Cristo? ¿Cómo lo tiene la ley, va? Encerrado lo tiene, con maldición, ¿verdad? Pero cuando confía en Cristo solamente, hermano, experimenta la verdadera libertad en Cristo. La ley fue dada para revelar el carácter santo de Dios, en contraste de nuestro estado pecaminoso. O sea que la ley muestra la santidad de Dios, pero también muestra la pecaminosidad de nosotros. Fue diseñada para mostrar a la humanidad su necesidad de un salvador, un mediador. Éxodo 34, 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta, ¿qué? Generación. Entonces, la ley fue diseñada para mostrar la necesidad de un Salvador. Para mostrar la necesidad de un Salvador. La ley también resalta las características justas del Mesías. Cristo ni una sola vez quebrantó la ley. Solo Cristo cumplió todas las normas de la justicia de la ley. Amén. Vamos a ver Hebreos 7:26. 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Cuáles son las características que dice aquí? Santo, inocente, sin mancha. O sea, él no había fallado nada. Continuamos. 4. Discutamos entonces la aplicación de la ley, los mandamientos. Vamos ahora a ver cómo se aplican los mandamientos de Dios. La ley debe usarse con aquellos que todavía están en sus pecados. Si usted va a hablarle del evangelio a una persona que no ha creído en Cristo, ¿con qué empezaría? ¿Con las buenas noticias o con las malas noticias? Pregunta número 2. ¿Le diría usted es un pecador a esa persona o le mostraría a través de la ley que es un pecador? ¿Qué haría? Hay una gran diferencia entre yo decirle usted es un pecador y yo mostrarle con la ley de Dios que es un pecador. Si yo le digo usted es un pecador, yo lo voy a ofender. Pero si yo le muestro con la ley de Dios su condición, él va a ver su necesidad de un Salvador. Amén. Entonces, 1 Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas. Entonces, hay que usarla legítimamente, ¿verdad? Con aquellos que están todavía en sus pecados. Jesús aplicó la ley correctamente. Él usó la ley para mostrarle a la gente que eran pecadores. Jesús aplicó intencionalmente la ley a aquellos que se consideraban a sí mismos buenos, a fin de mostrarles su necesidad de un Salvador. Y aquí está el ejemplo que les había puesto de Lucas. Vamos a Lucas 18. Voy a hacerlo rápido para que tengamos una idea de cómo Jesús usó la ley. Vaya, ¿ustedes se saben de memoria Hechos 16:30? ¿Quién se lo sabe de memoria? El carcelero de Filipo, ¿verdad? Le preguntó a Pablo y decirle, señores, ¿qué debo de hacer? ¿Qué respondió Pablo? Ok, ahora, a la pregunta que en Lucas 18, versículo 18, realiza este hombre, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Formulada diferente, pero es la misma pregunta. ¿Qué haré para heredar salvo? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pablo allá respondió, cree en el Señor Jesucristo. Pero Jesús aquí, ¿qué responde? Los mandamientos, ¿sabes? ¿Será porque Jesús está diciendo que una persona es salva por cumplir los mandamientos? No. Jesús va a mostrarnos el uso correcto de la ley. ¿Cómo se utiliza la ley con un pecador? Con una persona no salva. ¿Amén? Entonces, los mandamientos, ¿sabes? ¿Qué dijo el joven? Todos los he cumplido. Eso dijo. Jesús le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué respondió él?
Permítame. Toditos los he cumplido. Ni uno me hace falta. Ni uno. Este joven tenía dos cosas erradas. No sabía quién era Jesús. Él le dijo, maestro bueno. Y dos, él no sabía que era un pecador y que no cumplía los estándares a la perfección de Dios. Él necesitaba ver esas dos cosas. Y Jesús le dice, ¿por qué me llaman bueno? Bueno solo es uno y ese es Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo, si bueno es Dios y tú me llamas bueno, quiere decir que yo soy Dios. No soy solo un maestro, yo soy Dios, le está diciendo Jesús. Primero. Segundo, le dice, los mandamientos. Él dice, todos los he cumplido. Pero ¿qué pasó después? Sigamos leyendo. Jesús, oyendo esto, versículo 22, le dijo, aún te falta una cosa. Santiago 2:10, el que falla uno, falla a todos. ¿Cuántos mandamientos le faltaban? ¿Usted cree que solo uno? No, pero todavía compasivo Jesús le dice, uno te falta. Todos le hacían falta, hermano. Bueno, él quería mostrarle su necesidad. C. La correcta aplicación de la ley va de la mano con la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence, hermano? Ya que él convence al mundo de pecado, justicia y juicio. San Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo hace esa obra el Espíritu Santo, hermano? A través de la palabra de Dios. ¿Y qué estaba usando Jesús con el joven rico? La palabra de Dios. Amén. ¿Qué debe hacer usted para convencer a la persona que es un pecador y que necesita un Salvador? Necesita usar la palabra de Dios. Es útil utilizar los 10 mandamientos, hermano, de Dios cuando se comparte el Evangelio. Antes de impartir las buenas nuevas, imparta las malas noticias. ¿Y cómo se hace? A través de los 10 mandamientos. Cuando se usa apropiadamente los 10 mandamientos, enseñan a los que no son salvos que no cumplen los requerimientos justos de Dios y por lo tanto necesitan un Salvador. Y en Éxodo 20 ustedes saben que están los 10 mandamientos que representan la ley moral de Dios, pero en realidad son más de 10 mandamientos. 613 aproximadamente, pero son 10 la ley moral y está la ley ceremonial y la ley social. En total, más de 613 mandamientos. Vamos a ver de la ley moral estos 10 mandamientos para que podamos saber cómo se usa legítimamente la ley. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23, ¿verdad? El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero. El hombre debe honrarlo solo a Él. Amén. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero. El hombre debe honrarlo solo a Él. Pero, ¿a dónde está el corazón de la gente normalmente, hermano? ¿Está en Dios solamente? No. ¿Honra solamente a Dios? No. No lo honra solo a Él. 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. 1.
Dios prohíbe la fabricación de cualquier objeto con la intención de adorarle o inclinarse ante él. Jeremías 10, 3 al 4. Dice Jeremías 10, 3 al 4. Porque las cumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. ¿De qué está hablando aquí Jeremías? De cómo el hombre fabrica objetos y después ¿qué hace? Los adora, con la intención de adorarlos y de inclinarse. Y Dios lo prohíbe. Quemar velas delante de un ídolo o rezarle a un ídolo es un ícono de desobedecer este mandamiento. Salmo 135. 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no. Tienen ojos y no. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que las hacen. Y todos los que en ellos ¿qué? Confían. Ay, ¿por qué le prendes la velita a este ídolo santo? Ay, que quiero que me cumpla este deseo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Ese es el mandamiento de Éxodo 27. Dios y su nombre deben ser respetados. El nombre de Dios nunca debe de ser utilizado de manera descuidada o irrespetuosa. 2. Usar el nombre de Dios como una palabra de maldición o un signo de exclamación verbal es quebrantar la ley. Mire, yo tengo dos posturas en este punto de este mandamiento de la ley, del mandamiento número 3. Dos ejemplos que puedo poner. En el Antiguo Testamento, ¿cómo cree usted que usaban el nombre de Dios en vano? Los profetas, ¿con qué frase empezaban? Así ha dicho ¿qué? Jehová. Pero ¿no empezaban también así los falsos profetas? ¿No usaban el nombre de Dios para decir algo que Dios nunca había dicho? Sí, esa es la primera. Pero ahora vámonos nosotros. Se nos pega toda. A nosotros somos personas que nos dejamos influenciar y se nos pega todo. Lo que hacen otros, ¿sí o no? Bueno, estábamos nosotros allá, estaba yo como el segundo día en Estados Unidos, del primer año que llegué. Y el segundo día ya estaba diciendo, oh my God. ¿Sí o no? Y a veces están contando un chiste y a veces hasta perverso y la gente, ¡ah! ¡Oh my God! Están diciendo una mentira. ¡Ay, mi Dios! ¿Cómo la gente utiliza el nombre de Dios a la ligera, sí o no? En vano. Sí. Usar el nombre de Dios como una palabra de maldición, un signo de exclamación verbal, es quebrantar esta ley también. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día no hagas en él obra alguna, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Y Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 1. Dios ordenó a los israelitas recordar siempre el día en el que Él descansó de su obra de creación como un recordatorio de que Él era su creador y ellos sus criaturas. 2. Eclesiastés 12:1 te recuerda, acuérdate de tu creador. No dice creer en la evolución quebranta este cuarto mandamiento porque niega el relato de la creación de Dios.
Entonces, ¿quiénes están violando este mandamiento? Los que creen en falsas como la evolución. Pero también, hermanos, yo puedo apreciar algo con respecto a este mandamiento número 4. Y es lo siguiente. Hay grupos de personas, por llamarlo así, de diferentes sectas, que quieren cumplir el día de reposo, ¿sí o no? Pero no quieren cumplir las consecuencias por no cumplir el día de reposo. ¿Cuál fue la consecuencia por no cumplir el día de reposo de aquel hombre que el día sábado fue a recoger leña? ¿Qué dijo? Pónganlo en el pueblo y apedréenlo y mátenlo. Porque en el día de reposo no se hace nada. Ni el criado que estaba en una casa tenía que trabajar, ni el animal tenían que ponerlo a trabajar. No tenían ni que ponerse a cocinar en la cocina. Y miren los que guardan el día de reposo supuestamente ahora. ¿Qué es lo primerito que hacen en la mañana? Hagamos huevitos picados. Vamos a recoger ahí unas cosas a la tienda. ¿Lo cumplen? No, no lo cumplen. Pero había que guardar este día. ¿Y qué debía de ser? Recordar al Creador. ¿Ya? Por lo tanto, alguien que cree en la evolución no puede cumplir este mandamiento porque no está recordando a su Creador. El que cree en la evolución, ¿en qué está creyendo? Que viene del mono. Ley 5. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Dios ordena a todos los hijos honrar a sus padres. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuándo un hijo se libera de este mandamiento? ¿Sabe qué me dijo una persona a mí? Me dijo, cuando se casa uno, me dijo. Esto está serio. ¿Se acuerdan una plática que tuvo Jesús con los fariseos? Que los fariseos, hermanos, querían corregir los malos hábitos de los discípulos de Jesús. Y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para tomar los alimentos? ¿Y qué le dijo Jesús a los fariseos? ¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento por la tradición? ¿A qué se refería Jesús? Ellos decían, toda ofrenda que pueda darle a mi Padre es corbán para Dios. ¿Qué significa eso? Ellos decían que en lugar de darle una ayuda a los padres, en vez de darle ese dinero a los padres, se lo dieran a Dios y que iba a ser más acepto. Pero ¿qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Eso significa tenerlos en estima y estar pendiente de ellos, hermano. Efesios 6, 1 al 3, rápidamente. Vamos a ver. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque que es el primer mandamiento con promesa. Y dos cosas dice Dios aquí. Para que te vaya bien. Jóvenes, hijos, ¿quieren que les vaya bien? Honren a sus padres, hermano. ¿Y qué más? Y seas de larga vida en la tierra. Yo soy testigo como hay un montón de hijos, hermanos, que no les ha ido bien en la tierra, hermano. Hermanos, no les va bien, porque ellos no, hermanos, toman en cuenta la voluntad de Dios para sus vidas. Amén. Pero esto es fácil fallarlo. Como hijo, desobedecer a un padre es deshonrarlo. ¿Ha usted desobedecido alguna vez a papá y a mamá? Dicen algunos, todos los días. Colosenses 3:20. Mire el principio que nos enseña el Señor aquí. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En cuántas cosas? En todo. En todo. En todo. Porque esto agrada al Señor. Aquí no, ustedes no comen la tortilla, la tortilla de maíz no es algo típico de ustedes aquí, ¿verdad?
En mi país, la tortilla de maíz sí es algo típico. Tiene que estar en todos los platos de comida. ¿Ya? Y a uno, cuando uno no tortea, cuando la mamá no hace tortillas, entonces lo manda a comprar uno, ¿verdad? Lo mandan a comprar a los hijos las tortillas al mercado. Y me acuerdo que mi mamá me decía cuando estaba pequeño, vaya hijo a comprarme $1 de tortillas. Y yo decía, no, otra cosa, pero esto no, le decía yo. Obedecer en todo. No lo que yo considero que es correcto, sino todo lo que sea conforme a la voluntad de Dios, porque también los padres te pueden decir que hagas algo que sea en contra de la voluntad de Dios. Y ahí tiene que imperar la voluntad de Dios sobre la voluntad de los padres. Amén. Segundo, la ley 6, no matarás. ¿Hay alguno aquí que ha matado alguna vez, hermano? Levánteme la mano. Hermano Carlos, no hay ninguno aquí que levanta la mano, mira. Solo usted la levantó, hermano Carlos. Dios ha dado vida a toda la humanidad, ¿sí o no? Solo Dios tiene el derecho de decidir dónde y cuándo terminará una vida. ¿Es cierto? Sí. Ahora vamos a ver si somos culpables de quebrantar este mandamiento. Porque usted dice, nunca he matado. Mateo 5, 21 al 22. Jesús amplió la interpretación de la ley en este pasaje. Al enfocar la malicia y el odio de una persona para con otra. De acuerdo con Dios, el odio es tan vil como el asesinato. Leamos Mateo 5, 21 al 22. A ver si es cierto que no hemos matado. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. ¿A dónde? En Éxodo 20:13. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. ¿Cuántos han cometido este mandamiento? Levánteme la mano ahora los que han cometido. Ah, ahora sí, ¿verdad? ¿Qué hizo la ley? La usamos legítimamente y ahora nos vimos. Antes sin la ley usted decía, no, yo nunca he matado. Pero cuando supo que también, hermano, estar de odioso con un hermano. Y mire, el religioso no comete pecados, pero está en pleito con medio mundo en la iglesia, hermano. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y en la casa y en la iglesia el creyente está, amén, aleluya, santidad, que no sé qué aquí. Y en la casa está en pleito con la esposa, con el esposo, con los tíos, con los primos, con los vecinos. Culpable. A pesar de que Dios les da a los gobiernos el derecho legal de ejecutar criminales, Dios prohíbe matar vidas inocentes. Tristemente, algunos gobiernos exceden su autoridad dada por Dios al perseguir y matar ¿a quién? Al inocente. Esto es una probabilidad en cualquier gobierno, hermano. ¿Verdad? Los gobiernos, hay gobiernos que tienen como pena ¿cómo le llaman a esta pena que le quita la vida? La pena capital, ¿verdad? ¿Sería así? Pena de muerte, exacto. Pero algunos gobiernos fallan en aplicar esta ley. Debemos ver una distinción importante entre matar una vida inocente y matar en defensa propia. Aunque Dios prohíbe estrictamente el asesinato, Él no prohíbe la autodefensa ni la protección de nuestra familia, vecinos o al inocente. Yo pastoreo una iglesia que está cerca de Washington, D.C., donde está el Pentágono, el Capitolio, todos estos lugares están cerca. Y entonces es una zona donde hay bastantes militares. Y uno de ellos se acerca y me dice, pastor, yo estoy pecando si voy a la guerra y mato a una persona. Y yo pues tuve que enseñarle este punto. Que hay que aprender a hacer una distinción entre matar una vida inocente y matar en defensa, ¿qué? Propia. Aunque Dios prohíbe estrictamente el asesinato, Él no prohíbe la autodefensa, ni la protección de nuestra familia, vecinos inocentes. Incluso cuando hubieron las guerras que Moisés tuvo, que Josué tuvo, ¿murió gente, hermanos, de otros pueblos? Sí. ¿Lo permitió Dios? Sí. ¿Verdad? Y la razón del por qué
Dios lo hizo es porque Dios es el único que conoce la vida y el futuro de cada persona. Amén. Y si Dios no acababa con estas personas, ellos terminarían acabando con el pueblo de Dios, hermano. Entonces, es importante esto. Ley número 7, no cometerás adulterio. Levánteme la mano los casados. No quieren levantar la mano, hermano. Los casados, levanten la mano los casados. Bien. Dios ordena que toda la humanidad se abstenga del adulterio, la fornicación y cualquier otro tipo de pecado sexual. Esto también está en Levítico 18:20, como en Éxodo 20:14. Dios declara que el matrimonio es el único lugar legítimo para el sexo. El sexo fuera del matrimonio es estrictamente prohibido. Hebreos 13:4, ¿verdad? Honroso en todos es el matrimonio. O sea, Dios mira como algo honroso que una persona se case y dentro de los lazos matrimoniales él pueda, hermanos, libremente tener intimidad con la persona que Dios ha puesto a su lado. Pero Dios no quiere que tú vivas una vida licenciosa antes de casarte, porque sería fornicación, y ya casado sería adulterio. En Mateo 5:27 y 28 Jesucristo expandió esta ley para incluir la lujuria, que incluiría la pornografía. Por ejemplo, Mateo 5:27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Miren, hay hombres, hermano, que no pueden ver a una mujer sin un sentido sexual. Hay hombres que prácticamente la mujer no necesita estar desnuda para ver desnuda a la mujer. Sus mentes están tan corrompidas, hermano. El deseo, la lujuria. Esto se da, hermano. Se da. Entonces, no solo el que llega al acto sexual es adúltero, sino también aquí, miren. Y allá están, miren, los solteros. Allá están con TikTok. ¿Y qué es lo que vemos en TikTok, hermano? Solo pornografía casi ahora. Facebook. ¿Y quiénes son los que tienen más seguidores? La gente que se desnuda. ¿Y qué estamos haciendo ahí? ¿Y los casados? Adúlteros. No hurtarás. Éxodo 20:15. Maltratar a otra persona al robarle infringe esta ley. Robar el tiempo a un empleador, robar las respuestas de un examen, quitarle la propiedad intelectual a alguien, son formas en que la ley a menudo es infringida. ¿Sí o no, hermano? Ahí está el trabajo. ¿A qué horas tiene que salir el trabajo? ¿A qué hora? Pero no está el jefe aquí. O trabaja en una compañía de limpieza y usted necesita detergentes para limpiar la casa. Y de todas maneras no lo ocupa, mi jefe no lo ocupa. Y se lo lleva. ¿Ya? Bueno, continuemos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y qué le gusta a la gente hablar mentira, verdad, de la gente? Ahí está una hermana. Pastor, no suba a esa persona al púlpito, no le dé privilegio de cantar, porque yo lo vi entrar a una discoteca. Hermano, ¿usted lo vio? Sí. Pues vamos a llamar a la persona y la voy a llamar a usted. Pastor, yo creo que era él. Ok, lo vio, ahora cree que es él. Yo creo que me confundí, pastor. Sí, falso testimonio. Difundir chismes hirientes, quebrantar este mandamiento también. La Biblia enseña que Satanás es un mentiroso, ¿sí o no? Cualquiera que dice mentiras está siguiendo sus caminos. Anote ahí el punto 2, por favor. La Biblia enseña que Satanás es un mentiroso. Cualquiera que diga mentiras está siguiendo sus caminos. Voy rápido, hermano, porque ya no hay mucho tiempo. No codiciarás casa alguna de tu prójimo. Desear lo que le pertenece a otra persona es pecado. Dios quiere que estés contento con lo que tienes, ¿verdad? Y usted mira a los inconversos y dice,
cómo este impío tiene esa casa de 3 plantas. Y mira el carro que tiene este, de lujo. Y yo que soy hijo de Dios, en esta cachorrita que está aquí. Entonces, hermanos, hemos podido pasar por un curso intensivo de la escuela de la ley. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad que nos diste de estudiar y ver a través de los mandamientos nuestra pecaminosidad y la perfección tuya. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno.